Gente, imagínense una pelea callejera y que el amigo de uno de los que pelean la está grabando. Ahora imagínense que esa persona llega a su casa, mira el vídeo con cuidado y se da cuenta de que hay un pequeño problema. Su amigo fue el que provocó la pelea, el que más insultó y el primero que agredió al otro. Ahora imagínense que esa persona, para favorecer al amigo, decide editar ese vídeo y se pone manos a la obra. ¿Ustedes qué harían? Pues empezarían por cortar el inicio para que parezca que es el otro el que agrede a su amigo. Eso es lo más importante. Luego, ¿qué harían? Pues cortarían muchas partes donde su amigo es el que agrede y dejarían todas en las que el otro intenta defenderse. ¿Cuál es el resultado? Pues que una persona que no haya estado en la pelea, al ver ese video editado, piense que el agredido es el agresor. Finalmente, imagínense que muchas personas ven ese video y tienen la misma impresión. Pues entonces estamos ante la fabricación de una mentira colectiva, de una narrativa falsa, de una posverdad. Y allí, además de la impunidad, se generan injusticias. Incluso que la víctima sea condenada y que el agresor sea indemnizado. Bueno, pues esa misma situación pasa en las guerras. La mentira es un arma barata y poderosa, y hay muchas formas de utilizarla. Por ejemplo, cambiar el verdadero origen de un conflicto o el orden en el que ocurrieron los hechos. Incluso hay innumerables ejemplos en la historia de los países, de los imperios, que inventan agresiones para justificar una guerra o una invasión. Eso es lo que se llaman ataques de falsa bandera. Investiguen. La verdad, la auténtica historia, la memoria histórica son derechos humanos y siempre están en riesgos porque detrás de cada guerra hay intereses criminales y mezquinos. Intereses que mediante la fuerza y la confusión quieren quedarse con las riquezas y especialmente con el poder para gobernar. Porque si gobiernan, entonces pueden hacer leyes a su medida, pueden blanquear sus crímenes, pueden ordenar cuál es la versión oficial de la historia, la que se debe enseñar en los colegios, por ejemplo, para que finalmente millones de personas aprendan de forma natural cosas que sucedieron de forma muy distinta, para que grandes falsedades pasen a ser parte de la cultura y de una narrativa que esconde un único y miserable objetivo: que una élite corrupta y asesina conserve poder y privilegios. Eso ha pasado en el mundo entero y en todas las épocas. Colombia es un caso flagrante de cómo se ha dominado el relato y se ha tergiversado la historia para poder controlar al pueblo, para mantener un estado de clasismo y discriminación que, sí señores, nos ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Y eso ha creado los conflictos sociales que nos ha convertido, sí señores, en uno de los países más violentos del mundo. Así que, volviendo a nuestro ejemplo de la pelea, en buena parte somos lo que somos porque desde pequeños nos han hecho ver un vídeo editado y nos lo hemos creído. Por eso hoy es especialmente grato tener aquí a una amiga muy querida, a la que el presidente Petro le ha puesto una tarea muy difícil: ser la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Imagínense eso. Y para llevarla a cabo tiene unas credenciales académicas y sociales muy sólidas. Pero ella misma, por ser quien es un mensaje muy simbólico para todo el país. Pues es ni más ni menos que la hija de Gloria Gaitán y la nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Su nombramiento es, ya para empezar, un poco un principio de pagar esa deuda eterna que tiene el país con las víctimas del conflicto y con la verdad. María Gaitán, bienvenida. Pablo querido, muchas gracias. Y lo que dices de esta película editada es exactamente lo que ha pasado en este conflicto y en estas violencias estructurales que tenemos ya no solamente de más de 70 años, sino de siglos. Hay una eh, expresión o una frase que me dijo el presidente cuando me nombró y me dijo la carga de tu cargo. Entonces, es una carga, yo la siento histórica,
pero en lugar de tenerla encima, lo que me estoy es despojando de ella, entregándole al país una verdad histórica reeditada, que nos la merecemos y nos la merecemos por una sencilla razón. Las organizaciones que se vienen acercando al Centro Nacional de Memoria Histórica desde noviembre, cuando fui ya designada, no, no designada, sino nombrada o posesionada del cargo, siempre me han dicho, para mí es muy importante saber quién dio la orden. Yo quiero saber ver la verdad para poder empezar a trabajar esa verdad, para poder empezar a mirar a los ojos a quién dio la orden, entender, que me explique, porque si yo no entiendo, estoy trabajando frente a un fantasma del pasado que no me permite avanzar. Y entiendo perfectamente lo que dice. El hecho que no haya habido hasta el momento un verdadero interés estatal, eh, y no solamente estatal, sino internacional, de esclarecer el asesinato de mi abuelo, eso viene siendo marcado y por generaciones, ya 4 generaciones, Pablo, 4 generaciones que cargan eh, el olvido, la tergiversación y la impunidad frente al asesinato de Gaitán. Entonces, el nombramiento no solamente se lo agradezco inmensamente al presidente porque es la primera vez que tenemos una voz oficial para irnos más allá de las fechas que la oficialidad ha impuesto para revisar la memoria histórica, ¿verdad? María, estoy emocionado porque las últimas veces que hablé contigo fue para hacer el documental sobre tu abuelo, para que me pusieras en contacto con tu hermana, con tu madre, para darme las fotografías, para que me facilitaras esos documentales que hiciste tú y pudiéramos hacer esa entrevista que al final también se convirtió casi en un documental. Y ahora verte, pues de directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, es como que se cierra un círculo, me parece impresionante. ¿Te esperabas ese nombramiento? No me lo esperaba, pero además tampoco, sabes, yo no siento que se cierre el círculo, sino al contrario, se abre una espiral, que eso es lo que me parece tan fantástico de lo que ha sucedido, ¿no? Que por fin, desde la institucionalidad, Pablo, desde la institucionalidad podemos hablar del origen del conflicto más allá de lo que le ha impuesto la historia oficial. Que eso siempre había sido cuando el presidente hablaba de la carga del cargo. Pablo, te confieso que era, para mí la carga ha sido que invisibilicen el origen del conflicto, que manipulen una fecha para guardarle la espalda a todos los responsables del Frente Nacional. ¿Pero tú te esperabas ese nombramiento? No, no me lo esperaba. De hecho, tú habías trabajado con Petro, ¿no? Sí, yo trabajé con Petro en la alcaldía como secretaria de Hábitat. Ujú. María, tu mamá debe estar feliz porque ella, de hecho, cuando estábamos haciendo el documental y en el documental lo dice, ella pidió ese cargo para ti directamente. Debe estar feliz tu madre, ¿no? Sí, más que feliz es esperanzada, ¿no? Y esperanzada que la Casa Museo y el Exploratorio puedan finalmente salir de la ruina y de la destrucción en la cual la Universidad Nacional la ha sometido desde el 2005, que Uribe dio la orden. Él sí dio la orden. Cuando Mm. preguntan quién dio la orden, fue Uribe Vélez, por más que él diga que fue fulanito y sutanito, La porque él orden nunca... del memoricidio, ¿no? Para que la gente lo entienda. El Pero memoricidio de Gaitán. la orden del memoricidio lo dio desde antes quien era su psiquiatra y después lo convirtió en comisionado, hoy prófugo de la justicia, Fue profesor mío en la Javeriana. de verdad. Sí. Bueno, ¿Cómo se llama este tipo? Luis Carlos Restrepo. Fue profesor mío en la Javeriana de Psiquiatría. Qué bueno que se te olvide ese nombre, pero el país no lo puede olvidar. Y sigue en búsqueda de captura, creo, ¿no? Sí. Y además los países que lo están protegiendo, me parece infame que protejan a un ser que tiene mucho que decir y tiene muchas responsabilidades de lo que estamos, seguimos viviendo.
La falsa desmovilización y todo eso. Consúltenlo los que no sepan de qué estamos hablando. ¿Quién fue este señor? Pero escúchame, ¿cómo te encontraste el Centro Nacional de Memoria Histórica después de haber estado en manos del uribismo durante años y bajo la dirección de un señor que hasta negaba el conflicto y que, según palabras del presidente Petro, lo que estaba era encargado de ejecutar un plan para borrar la historia del país por órdenes de la extrema derecha? Mira, hay dos cosas que yo encontré, o en realidad tres. Una es que se le entregó la voz a las fuerzas públicas. Ellos son los héroes del conflicto. A las Fuerzas Armadas. A las fuerzas públicas en general, policía, armada, militares, Mm. ellos son los héroes víctimas de un conflicto. Y entonces los 6.402 falsos positivos, ¿quién los cometió? En fin, entonces con una manipulación de la victimización que me pareció impresionante. Bueno, que hace parte de lo que siempre ha sucedido en este país de la manipulación frente a lo que tú dices, esta Mm. pelea. ¿Y te encontraste muchos funcionarios uribistas atornillados ahí? No sé si eran uribistas, pero que sí estaban en sintonía a lo que quería manejar este señor Acevedo. Y lo otro también como muy anclados en una institución que poco investigaba, poca memoria histórica procesaba y se cumplían, era productos, eso me llamó mucho la atención porque yo pues decía, bueno, un producto eso se hace en una fábrica para sacar un champú, pero un producto no puede ser pensado para una Mm. memoria histórica, ¿no? La memoria histórica tiene que ser un proceso largo, detallado, eh, con muchos actores que hablen sobre el mismo tema y que sea tan largo y tan profundo que permita hacer una transformación cultural. No sacar un libro, un producto y venderlo en una feria del libro. Sabes que yo estoy pidiéndole a las personas, lo estoy a veces anunciando en los videos anteriores, la persona que voy a entrevistar. Y ayer o antes de ayer dije que te iba a entrevistar o no sé cómo se enteró la gente y hay varias personas que me han mandado preguntas. Hay una persona que es una adolescente que está en Bogotá que me dice, pregúntale a María cuáles son las 5 mentiras históricas más grandes que se han dicho a los colombianos. El conflicto inició en 1958. Eso es una super mentira, ¿no? Es Porque una eso lo que hace es borrar todo lo que fue el Frente Nacional. Exactamente. Y además también enfocar el origen del conflicto a el origen de las guerrillas, ya como formalizadas como guerrillas, siendo que este origen se gestó mucho antes, que es lo que nosotros estamos en este momento también dentro de todas las investigaciones que estamos avanzando, es demostrar que el origen viene gestándose desde mediados de los años 40. Bueno, por eso ya lo iremos mostrando de una manera pedagógica y no académica y participativa. Pero, es decir, eso es una mentira y que la gente yo creo que es importante que lo entienda. El ejemplo que damos al principio, ¿no? Si el vídeo ese que están editando muestra que la pelea empezó cuando el agredido está empezando a defenderse, pues entonces el agresor ya, en este caso, ponen como fecha de inicio de la Comisión de la Verdad, pone como fecha de inicio 1958. Es decir, cuando ya termina prácticamente el Frente Nacional, que fue cuando las oligarquías liberales y conservadoras se reparten el país, que fue cuando da lugar a que aparezcan las guerrillas, ¿no? Eso fue prácticamente después del asesinato de Jorge Luis Gaitán. Entonces, esa mentira histórica hace desaparecer realmente cuál es el principio del conflicto. Entonces, me parece un error gravísimo de esa Comisión de la Verdad. No invalida eso, pues, en buena parte el trabajo de la Comisión de la Verdad. Pues a mí lo que me parece importante de la Comisión de la Verdad fue, por ejemplo, las casas de la verdad que estuvieron en el territorio, cosa que nosotros estamos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica buscando, irnos al territorio para que sea el territorio el que habla, no exclusivamente el centro, porque toda la memoria histórica estaba manejada en el centro, para el centro, con el centro.
Entonces la mayoría son bogotanos se iban al territorio 1, 2 o 3 días para extraer información y procesarla en el centro. Así no se construye memoria histórica en este país ni en ninguna parte del mundo. Entonces, el hecho que se establezca 1958 no solamente le blinda la culpabilidad a los protagonistas del Frente Nacional, que el Frente Nacional es decir, bueno, ya venimos peleando usted y yo por los puestos y por el poder. Usted liberal oficialista, yo conservador oficialista. Dejémonos esa garrotera de perros, como tú dices al inicio, y entonces ya, entonces una vez pelea usted y gana y después otro yo, pero simplemente los dos vamos a ganar porque lo único que vamos a hacer es seguir distribuyéndonos el poder como siempre. Como bien decía Jorge Eliezer Gaitán, el país, en Colombia no hay dos partidos, ha sido partida en dos, el país nacional y el país político. El país político que está absolutamente encargado de distribuirse el poder, las riquezas, los intereses para él personalmente y el país nacional que trabaja por su familia, por el amor, por el país. Entonces esos dos países se enfrentaron, los enfrentaron. ¿Qué han hecho, Pablo, que nosotros ya como país nacional no podamos mirarnos a los ojos, no podamos conversar sin agredirnos? Porque el país político nos entrenó para hacerlo y eso es una victoria del país político que nosotros tenemos que eliminar inmediatamente a través de una transformación cultural que empieza por la memoria histórica. ¿Quién empezó la pelea? Aquí sí hay un huevo, aquí sí hay un huevo primero y después saldrá la gallina, pero sí hay un huevo. Entonces tú, si hubieras podido determinar la fecha para empezar a hacer el estudio de la Comisión de la Verdad, ¿qué fecha habrías escogido y por qué? Mira, Pablo, yo no quiero hablar de fecha porque me parece que, o sea, ¿qué me diferenciaría de los otros? Yo simplemente me estoy yendo hacia atrás y por ahora, ¿en dónde estoy? En 1944. Si me Cuarenta y encuentro cuatro. 1944, si me encuentro otros documentos anteriores, pues allá me voy. Pero por ahora la información me ha llevado a centrarme en 1944 con un momento muy importante de nuestra historia que no se ha entendido, es el gobierno de Alfonso López Pumarejo y sus gravísimos actos de corrupción y de tergiversación de lo que fue su primer gobierno. Es muy importante entrar en el detalle en lo que cometió Alfonso López Pumarejo en esos años. Por eso es que Gaitán lanza su candidatura por la restauración moral y democrática de la República en contra de Alfonso López Miquelsen. Perdón, de Alfonso López también, López Miquelsen. O le decía a Gaitán que era el hijo del Ejecutivo por haberse robado eh, las lo que entregaba la Handel por intereses aquí locales. O Entonces sea que López, tú cifrarías el principio del conflicto por la época del genocidio del movimiento gaitanista. exactamente, pero el genocidio empieza desde Ospina Pérez. La gestación del conflicto empieza con las inconsistencias del gobierno de Alfonso López Pumarejo. 1944, cuando ya tiene que dejar el poder y se lo entregan a Alberto Lleras Camargo. Y se lo entrega de tal manera que para quitarle la posibilidad a Gaitán de entrar en la arena política hacia unas elecciones, además unas elecciones que se atravesaron. Entonces, el hecho que Gaitán se hubiera postulado como candidato en el 44, dijeron, no, a este señor no lo dejamos entrar. Claro. En el 47 gana las elecciones para las asambleas y aunque las guerrillas se hayan oficializado desde 1954, realmente habían surgido desde el asesinato de Gaitán, ¿no? Y además es que pues Gaitán el 7 de febrero de 1948 en la Plaza de Bolívar
pleno silencio de una población que se tomó la ciudad, todo el mundo en silencio. Es que además es muy bella la descripción de la marcha del silencio de García Márquez. Es bellísima. Y eso que García Márquez nunca fue Mm, gaitanista, pero fue súper emocionante vivir eso. Es que tú te imaginas, Pablo, lo que mm. debe ser un país, una ciudad colmada de gente del pueblo, además vinieron a caballo, vinieron en buses, con su propia plata. El gobierno ni Gaitán tenía la plata para contratar los buses y traer la gente. Ellos mismos vinieron como pudieron, en completo silencio, que era la orden general, porque era un momento de luto eterno por toda la violencia que ya venían cometiendo contra los seguidores de Gaitán, porque ya Gaitán era el jefe único del Partido Liberal, entonces ya el Partido Liberal era el partido del pueblo en silencio, en la Plaza de Bolívar, escuchando a Gaitán, su representante, su defensor, con la oración por la paz, donde le advierte al presidente Ospina Pérez, usted tiene que frenar esta violencia y si no, la gente va a trabajar la legítima defensa. Y eso fue lo que sucedió. En lugar de frenar la violencia, asesinaron a Gaitán y lo asesinan y la gente lo que hace es avanzar en su legítima defensa. Y como estaban siendo perseguidos de una manera tan violenta, tan agresiva, y entre más escucho testimonios, más como me siento inclusive violentada porque eran los seguidores de Gaitán. Entonces empiezan a ir al monte con además con ollas, bolillos, machetes. Era gente que no estaba armada y empiezan a organizarse porque la persecución, Pablo, fue a rabiar. Y recordemos que fue la destrucción de la reforma agraria por parte de López Pumarejo lo que dividió al Partido Liberal. Se crea el movimiento gaitanista. Ahí fue realmente, ¿no? Cuando cogió fuerza Gaitán. Gaitán iba a ser presidente 2 años después de que lo mataron. ¿Quién mató a Gaitán? Mira, yo lo que pienso es, eso también es cuando me dicen, yo quiero la verdad, yo quiero saber quién dio la orden, que se me acercan ya tanta gente y yo entiendo cuando me preguntan eso porque yo también quiero tener la verdad absoluta y saber quién dio la orden. Lo único que sé es que los que les incomodaba la llegada de Gaitán a la presidencia era el oficialismo liberal y el oficialismo conservador y los intereses de los Estados Unidos. Entonces, esto es una triada que yo sí creo que se unió para detener la posibilidad del cambio en Colombia, porque sí iba a llegar un cambio, Pablo. Gaitán sí Claro. estaba un cambio. Y te lo digo yo custodio, como tú sabes, desde hace muchos años el archivo de mi abuelo y leer esas cartas entre este carteo, intercambio de cartas entre Gaitán y el pueblo es muy interesante, porque ahí yo sí entiendo la frase de Gaitán cuando decía, yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo, eh, porque yo lo he interpretado. Es tal cual. Muchas acciones de Gaitán vienen por recomendaciones y solicitudes del país nacional. Y entre más leo eso, más grande se me vuelve Gaitán, porque él sí supo interpretar las carencias, las necesidades, los anhelos, los sueños del país nacional, cosa que el país político no lo ha hecho porque solamente responden a sus necesidades, a sus familias, a sus intereses, y lo siguen haciendo. Recordémosle a la gente que no es gaitanista o que no está acostumbrada a los términos gaitanistas, que cuando un gaitanista habla del país nacional está hablando del pueblo. Y cuando un gaitanista habla del país político está hablando de las oligarquías que controlan a ese pueblo. Pero estábamos en la respuesta que le diste a esa niña de cuáles son las grandes mentiras históricas, con esa de que la fecha
en que empieza, por ejemplo, esta Comisión de la Verdad en 1958, ya es un error muy grande. Fíjate el tema que nos ha salido en un segundo, ¿no? Eso es toda una narrativa que tenemos que deconstruir. Eso me hace pensar que las conclusiones de la Comisión de la Verdad, María, no pueden ser conclusiones cerradas, ¿no? Simplemente son un aporte y hay que terminar de completarlas, ¿o no? No, y no solamente eso, sino bueno, hay una exposición que están movilizando desde los ex comisionados de la Comisión de la Verdad, que muy directamente nos dijeron que el Centro Nacional de Memoria Histórica la tenía que recibir o la debía recibir de acuerdo a las recomendaciones que el presidente Petro dijo que su gobierno las acogería. Pero lo más increíble, y es, tú nombraste una de esas palabras, dijeron que era cerrada y conclusiva. Mm. Yo me opongo a hacer una exposición cerrada y conclusiva de un resultado de la Comisión de la Verdad, que en efecto es cerrado conclusivo para ellos y que desde lo que yo vivo personalmente y muchas de las personas, organizaciones y personas que se me han acercado, dijeron, y yo, a mí no me tuvieron en cuenta. Y yo, ¿qué pasó con mi organización? Y yo, ¿qué pasó con los hechos que yo viví? Entonces nosotros no podemos seguir desde una comisión de la verdad hablar de cerrada y conclusiva. Otra de las recomendaciones que me parece insólita de la Comisión de la Verdad es decir que llegará el momento en que el Museo Nacional de Memoria absorba al Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica desaparezca. Y eso es una lucha en la que estoy viviendo hoy muy fuerte, Pablo. Quieren arrancarle el museo al Centro Nacional de Memoria Histórica. Y la razón es, hay una razón que a mí me parece muy importante y es que tiene que tener más autonomía el museo. Lo que pasa es que están buscando que pase al Ministerio de Cultura. Entonces le quitan, Mm, que no entiendo eso, quitarle autonomía porque el ministro de Cultura es nombrado por el presidente. claro. Entonces, pues es el presidente el que va a decidir el destino del museo. Y no solamente eso, sino que el museo es la puerta visible de toda una construcción de memoria que construye el Centro Nacional de Memoria Histórica. Quitarle el museo es dejar encajonada la construcción y el proceso de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. A mí me parece un error garrafal. Pero Y eso no va a pasar, ¿no, María? Con Petro de presidente eso no va a pasar. eso espero, Pablo. Estoy en esa lucha, estoy en plena Uy, batalla. gente, atención a lo que nos está contando María. Me parece importantísimo eso, porque eso sería como que vuelva a quedar nuevamente la memoria histórica en manos del presidente que esté gobernando. Imagínense que el próximo presidente sea otra vez un uribista y decida nuevamente hacer de la narrativa oficial, pues, lo que le dé la gana. Pero de todas formas, a mí de la Comisión de la Verdad hay un montón de cosas que tampoco me convencen. Se gastaron unos recursos enormes. Luego el padre Francisco de Ruz tenía también unos intereses que tenía que haber, no sé, él fue director del Centro de Investigación y Educación Popular del CINEP y uno de los contratos que se firmó fue para la adquisición de base de datos del CINEP. Luego se vendió a la Comisión de la Verdad. Luego de los falsos positivos dijo que no fue una conclusión de la Comisión de la Verdad, pero él lo dijo por cuenta y riesgo propio, que fueron elementos aislados y que no había una voluntad del Estado. O sea, es una versión totalmente, pues como la de Álvaro Uribe prácticamente. Irresponsable, irresponsable, muy irresponsable con la memoria histórica de este país, porque nosotros no nos pueden seguir engañando, porque ese engaño nos ha dividido, ese engaño nos ha convertido en enemigos los unos de los otros entre el país nacional, como tú bien dices, que Gaitán decía, el pueblo liberal, conservador, comunista, socialista y sin partido es uno solo. Y lo que han buscado, no se dejen engañar, decía Gaitán, los están dividiendo, no se dejen dividir. Y lo lograron, lo han logrado. Y en este momento nosotros, Pablo, tenemos que empezar a mirarnos distinto. Tenemos que tener la capacidad de dialogar. No la tenemos. Internamente, desde lo que yo estoy viviendo en esta batalla,
por mantener el museo como un brazo indispensable e indisoluble del complejo de memoria histórica, hay intereses que yo todavía no los entiendo. No me entra en la cabeza, es que ni siquiera técnicamente hablando. El museo tiene que hacer parte de esto porque es la voz visible de la construcción de memoria histórica que la vamos a empezar a hacer desde el territorio. Que otra de las preguntas que me hacías, y perdón estar como en tantos frentes a la vez, pero una de las preguntas que me hacías, ¿qué encontré en el Centro Nacional de Memoria? Que te empecé a decir que todo estaba centrado en el centro, y es cuando tú estás centrado en un mundo exclusivamente académico o en un mundo exclusivamente de la fuerza pública, pues tú no estás viendo el panorama completo. Razón por la cual nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica nos vamos a ir al territorio. Y el territorio es el que va a hablar. Nosotros no nos vamos al territorio, es el territorio el que habla y nos cuenta qué está sucediendo, Qué qué bueno. ha venido sucediendo desde siempre. Y eso se necesita plata. Por eso estamos movilizando cooperación internacional a la lata, para que nos Claro, es ayuden. que Petro te dijo, María, sin verdad no hay paz, pero te están dando las herramientas para descubrir esa verdad. No mucho, pero las estoy luchando. O sea, no quiero entrar, como decía una amiga tan bellamente, en lamentaciones de tangos argentinos. No, yo voy para adelante. Si no me paran bolas, yo avanzo. Porque la memoria histórica en Colombia es fundamental, Pablo, para la paz total. Fundamental. Que sepamos qué pasó. Lo que me preguntan, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio Eso la quién dio orden? la orden lo tenemos que saber, no con una sentimiento revanchista, eso no tiene ningún sentido, pero claridades. Y como decía Pero, Gandhi, yo soy un político de claridades. pero no Seamos, solamente sería quién dio la orden, sino quién ocultó esa verdad, porque si digamos, el director de la Comisión de la Verdad puede salir tranquilamente a decir que lo de los falsos positivos no fue una política de Estado, está desdiciendo totalmente su cometido. Es decir, ¿cómo se puede tomar esa vocería una persona? A mí me parece que hay una responsabilidad también en las personas que han ocultado la verdad, no solamente en los que han cometido los crímenes, sino los que se han beneficiado de ellos, esos terceros que se han quedado con las tierras, esos medios alternativos, esos medios oficiales que han sido pues totalmente vasallos del poder. Hay una cantidad de corresponsables que yo creo que sí debería haber reparación y al conocerse esa verdad, castigo para todos esos responsables. ¿Cómo es posible que si la comisión de investigación se entera de los peculados que hubo durante toda la época Duque y todos los miles de millones que se han robado, pues todo eso no tenga una repercusión punitiva, judicial, para poder construir un país mejor? Entonces, ¿para qué sirve la verdad si no es para cambiar las cosas? pero yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero a mí hay una cosa que me parece que es sería el mayor castigo, es que el país nacional empiece a hablar distinto y empecemos a acercarnos cada vez más. Porque lo que han destruido es nuestro relacionar, nuestro confiar en el otro, nuestro creer en el otro. Nosotros somos un país muy fracturado, y fracturado por el dolor, fracturado por tantas mentiras. Es que acuérdate que siempre se dijo que repetir, que eso Laureano Gómez lo tenía muy claretico, Mm. que repetir una verdad tantas veces se convierte en una mentira, tantas veces se No, en convierte verdad. en verdad. Y eso es lo que está sucediendo. Nos Mm. han repetido tantas veces una mentira que inclusive internamente dentro de las organizaciones de víctimas hay una Sí, resistencia sí. al cambio, y como dijo tan bellamente J. Mario Arbeláez, nuestro poeta, decía, para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar, y eso tenemos que hacerlo en este momento del cambio. Y para cambiar, ¿cuáles son para mí las formas de cambiar? Empezar a mirarnos distinto y no seguir siendo como el país político buscó que seamos, totalmente divididos para ellos poder seguir gobernándonos como se les da la gana. Claro.
Pero creo que la gente también está esperando respuestas, la gente está esperando que la gente asuma responsabilidades. Estamos hartos de ver que se roban los recursos y nunca aparece el dinero, de que se den casas por cárceles, de que estén sucediendo todo el tiempo escándalos, apareciendo crímenes y siga la impunidad. Y yo creo que todo esto tiene que tener pues unas consecuencias. Yo creo que hay una parte de la justicia que está en este momento también siendo llamada por esa memoria histórica de los colombianos. Y eso me viene, pues, perfecto para hacerte la pregunta de, ¿y con quiénes trabajas tú? O sea, porque yo sé que tú estás con el ministro de Defensa, sé que estás con el de Cultura, sé que estás con el de Educación. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Con qué personas o instituciones tienes que trabajar? Pues mira, sinceramente, y hay otra cosa que yo creo que no solamente la justicia, sino la prensa también es muy responsable y tiene que asomar esta memoria histórica de una manera distinta y no atacar para mantener el privilegio de este país político, que son dueños de ellos, además también, ¿no? Mm. Por eso yo creo que además no solamente es en esta justicia, sino avanzar con los medios alternativos de comunicación como el tuyo, Pablo. Es importantísimo lo que tú haces porque estás entregándole al país una voz que es mucho más directa a lo que nos está sucediendo al país nacional. Y lo que nos muestran en televisión es la voz del país político y siempre alienando y dividiéndonos cada vez más. Entonces, tú me preguntas con quién trabajo yo. Yo trabajo con un equipo, y te digo sinceramente, con un equipo que me siento muy bien acompañada y de alguna manera me doy palmaditas en la espalda porque he logrado empezar a conformar un equipo absolutamente democrático, participativo, incluyente, donde inclusive ahora en este debate que tenemos para poder salvar el museo, que no sea desprendido del Centro Nacional de Memoria Histórica, tuvimos una reunión muy interesante, pero bastante caldeada, con Mm. quienes buscan, inclusive de las organizaciones de víctimas, que el museo sea arrebatado del Centro Nacional de Memoria Histórica, y los escuché a cada uno y le dije, y me dije a mí misma, buen trabajo, María. Esta gente está defendiendo la memoria histórica y no por una razón personalista, es porque realmente tienen una visión de la importancia de la memoria histórica para la paz total. Entonces, estoy trabajando con un equipo fantástico que está escuchando a las organizaciones, a las víctimas, al territorio. Entonces, ¿con quién trabajo? Con las organizaciones, las víctimas, el territorio. El acompañamiento de los colegas del gobierno es, depende, depende del momento, Mira, por depende. curiosidad, ¿tú alcanzaste a hablar con Alejandro Gaviria sobre el tema del museo? No, ni siquiera, o sea, inclusive el presidente me puso a cargo sacar adelante el exploratorio y la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Fue muy largo buscarle que me diera una cita, muy, muy largo. Se Mm. logró la cita, pero hasta el sol de hoy no se ha avanzado y ya han pasado 6 meses, bueno, de mi parte 4 meses en el cargo y hasta el momento no ha sucedido nada. Hay una paquidermia burocrática que es muy difícil, pero yo lo que he entendido es que si hay voluntad política, las cosas se pueden avanzar. Por ahora no se ha avanzado, tampoco con el Ministerio de Cultura, se ha podido avanzar, ¿Pero te incluso reuniste con Patricia Ariza? ¿O te has podido reunir estos 4 meses? sí, sí, con Patricia Ariza tuvimos varias reuniones, además muy afectuosas, porque es una mujer que respeto inmensamente, Un me amor, parece sí. una maravilla, pero más allá de eso tiene unas claridades importantísimas para la cultura dentro del dominio que ella ha manejado toda su vida y le ha entregado su vida a toda esta cultura de darle un lugar en el país. Pero es que imagínate que lo que es el Museo de Cultura que quiere arrancarle el museo al Centro Nacional de Memoria Histórica, Absurdo. el mismo Pero Ministerio de Cultura. sabes que la misma Patricia Ariza dijo,
dijo algo prácticamente parecido a lo que estás diciendo tú. Ella estuvo en las, ¿cómo se llama esto? En los gabinetes de ministros con todos los demás ministros y el presidente, pero que ella no pudo durante los 6 meses que estuvo de ministra reunirse privadamente con Petro y tratar cosas del ministerio. Y la forma en que ella salió del ministerio pues nos ha sorprendido a todos porque le avisaron 3 minutos antes y luego venía la rueda de prensa en la que ya lo anunciaban oficialmente, ¿no? Entonces, Creo que las wow, formas son importantes, las formas son fundamentales. Y sobre todo una mujer como Patricia Ariza se merece gran respeto, no solamente de la sociedad, sino de la totalidad del gabinete y obviamente del presidente Gustavo Petro. Sí, yo creo que ahí hay una grave equivocación de estilo y justificar que le avisaron 3 minutos antes me parece casi un lamentable. tecnicismo. Eso es casi como por cumplir, ¿no? Pero no son las formas. Y sobre todo que yo creo que hoy en día el país nacional, el pueblo, tenemos teléfonos y tenemos redes sociales y tenemos medios alternativos y nos enteramos de las cosas y Patricia Ariza sale a entrevistas que oyen millones de personas y luego la gente se entera realmente cuáles fueron las formas. Entonces yo creo que esos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia, ¿no? En los programas que se vayan implementando en las formas. Pero puede ser también que un poco Petro esté cercado por una serie de personas Ah, no me que lo cabe la encorsetan. No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Es cuando muchas veces me preguntan cómo te sientes dirigiendo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y yo lo digo, Pablo, me siento como pez en el agua, muchas veces rodeada por unos tiburones que no me dejan nadar, tal cual. Y los tiburones, Eso, eso inclusive, mismo me han dicho varios de los ministros que conocemos aquí en el programa y es una realidad, ¿no? Los cargos con los que se han encontrado atornillados a sus asientos en exteriores, en salud, en trabajo, en todo, pues son de la época anterior y son muchas veces funcionarios cuyas ideologías son totalmente contrarias a los cambios. Pero bueno, eso es esperable porque fueron pero nombrados por esos gobiernos, ¿no? Pero Pablo, no solamente del pasado, sino también del presente que viene, Sí. que no es con tiburones. Es que hay una cosa donde yo también le dije al presidente una frase que Gaitán la dijo en un momento cuando le estaban preguntando si iba a reestructurar, si era necesario reestructurar la historia o recomponer la historia del Partido Liberal. Y él dijo una cosa que repito yo permanentemente para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es importante revisar la historia no como fantasma del pasado, sino como brújula del futuro. Y hay muchos que están anclados en el fantasma del pasado. Entonces, por ejemplo, se les volvió un fantasma del pasado lo que hizo Acevedo. Sí, no, pero yo también hay unas cosas en las que no comulgo para nada con este señor Gonzalo Sánchez, que también puso una fecha para condenar a la guerrilla como originarios del conflicto. Eso me parece una gran irresponsabilidad de Gonzalo Sánchez y haber convertido al Centro Nacional de Memoria Histórica un lugar académico en lugar de construcción de memoria Sí, histórica. eso te iba a decir, qué cosa tan aburrida ese centro de memoria histórica lleno de académicos hablando para entre ellos, politizado, de verdad que eso era una pesadilla y yo creo que la gente está mamada de eso, decía, eso que lo acaben, ¿eso para qué? ¿Para que nos cuenten la historia según el uribismo? O sea, la presencia tuya allí tiene que ser revolucionaria, estamos ahí todos con unas expectativas brutales, pero también tenemos que ser conscientes de que tú estás ante un monstruo y ante unas presiones brutales. No eso es lo que está encontrando, por ejemplo, Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, ni más ni menos. Que el mismo presidente del Congreso, el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, se oponga radicalmente a los cambios. Que un ministro de Educación como Alejandro Gaviria se oponga radicalmente a los cambios, que prácticamente hagan oposición siendo gobierno. No, y además es que uno se enfrenta a una realpolitik que es, wow, son unas dinámicas de las cuales no comparto ninguna, pero tengo que entrar en ella para defender la memoria histórica en este país. Y ha sido interesante, pero me parece, yo ya entiendo, cada vez entiendo más a Gaitán en sus luchas, porque son los mismos con las mismas. Y Mm. los mismos con las mismas también desde el mundo de las organizaciones y de quienes están aclamando ser la voz
única de las víctimas, por ejemplo, que es una voz, pero no son todas las voces. A mí se me están acercando montones de víctimas de organizaciones que se habían alejado y que otras que nunca se habían tenido el espacio para ser parte de la escucha del Centro Nacional de Memoria Histórica, diciendo, es que a nosotros no nos hacen, no nos integran. A Mm. nosotros hay organizaciones que se sienten élites y responsables de la memoria histórica del país y no nos escuchan, no nos tienen en cuenta. Eso es muy difícil, como entrar en un diálogo colegiado con todos. Esto es una de las batallas que me parecen más, pues batallas por decir una palabra que no encuentro que sea la adecuada, pero pues una de las responsabilidades mías más sentidas, digamos, es que cómo hacemos para poder lograr hablar distinto, para mirarnos distinto, inclusive yo me involucro, no soy yo la que sí Claro. sé escuchar y la que sí sé hablar, no, yo no. Yo también. Y el hecho de ser una víctima histórica, aunque yo no me considero víctima, sinceramente, yo lo que me considero es resistente a que se siga cometiendo memoricidio, resistente a que haya una historia oficial que siga desdibujando la memoria histórica de este país. Yo soy una resistente, como Gloria Gaitán y como tantas otras mujeres, sobre todo mujeres y hombres también, que han resistido a que este país sea absolutamente manejado por unos grupos pequeños del país político. Esa resistencia es maravillosa y a esa resistencia también me voy a dedicar en el tiempo en que el presidente considere que yo debo estar dirigiendo el Centro de Memoria Histórica. Las resistencias que me parecen esa brújula del futuro, más que seguir hablando pues de, ¿no? Como estas cosas paquidérmicas de la Mm. academia que son Uy, tan no, 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 no. Mira, en este momento, mientras estamos haciendo esta entrevista, estoy estrenando un vídeo en internet, en YouTube, en el que habla un chico que está en una cárcel en Palmira, de los de las protestas sociales, que lleva 2 años preso. Hay 300 chicos más o menos presos jóvenes en Colombia, eh, y están allí, muchos de ellos de forma absolutamente injusta. Yo creo que la inmensa mayoría esperando a ver qué va a pasar con ellos, ¿sí me entiendes? Y estamos en 6 meses de un presidente progresista que tiene pues toda una serie de resistencias en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo para poder gobernar. Yo no quisiera estar de verdad en los zapatos de Gustavo Petro y menos esta semana que ha salido el escándalo de lo de su hijo, que le han sacado también todo lo que han podido a su hermano, a quien también entrevisté ayer. ¿Tú crees que ese genocidio del movimiento gaitanista que marcó el inicio del conflicto colombiano no fue también de muchas maneras aumentado por esa campaña de desprestigio que venía desde 1946 por los medios de comunicación de la época? Ah, no, absoluto. Es que de verdad hay que empezar a hablar de la prensa directa directamente y a los ojos. La Sí. prensa, como te digo, es muy responsable de este conflicto también, porque le han echado al pueblo, al país nacional, unas historias que son absolutamente inválidas y absolutamente mentirosas. Obviamente, la prensa ha tenido un rol fundamental en acrecentar el odio entre los compatriotas. Eso ha Mm. hecho la prensa, odiarnos, tergiversar al otro y enaltecer a los que deberían ser condenados y señalados. No, es que el papel de la prensa ha sido nefasto en este país. Y Pero digo ahora tenemos una variedad de prensa muy diversa y aparente porque en esa época había menos medios de comunicación y eran clarísimos y eran muy hegemónicos y era prácticamente pues un monopolio, un oligopolio, pero hoy en día también tenemos
otras posibilidades de contestar y de resistir desde la sociedad, ¿no? Con los medios alternativos. Sin embargo, yo lo que veo es que incluso muchos medios que son supuestamente progresistas hacen ese juego, y no creo que es porque estén anclados en el pasado, sino simplemente porque se benefician de ellos. Un ejemplo lo hemos tenido en estos días, pues viendo como algunos de estos medios progresistas, estudiándolos bien, oye, nunca dicen una sola palabra sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ah, claro, es que toda su pauta o casi toda su pauta viene del grupo Aval. Entonces, denuncian unas cosas, pero otras no, son acomodados. Entonces, esa independencia de los medios de comunicación ha hecho también, pues, la narrativa en la que vivimos. Ustedes dentro de la dirección, dentro de la memoria histórica, ¿tienen alguna estrategia de comunicación precisamente para intentar cambiar o echarle un pulso a estos medios hegemónicos? No, absoluto. Lo que estamos, más que concentrarnos en un enfrentamiento directo con estos medios hegemónicos, lo que estamos es fortaleciendo los medios alternativos. Inclusive este 9 de marzo vamos a hacer públicamente un anuncio de quiénes son de ahora en adelante nuestros aliados en comunicación. Y comunicación, la asesoría de comunicación interna del Centro Nacional de Memoria Histórica también le dimos un vuelco absoluto, Qué bueno. absoluto y total. Pues van a ser Que, la primera institución del gobierno que haga eso, María. Van a ser los primeros. así, Porque aquí ves a la gente saliéndole, ves al presidente y a los senadores y a los ministros, a todo el mundo saliéndole a la revista Semana, que son precisamente los que le hacen la guerra de frente, y ya. dándole a estos medios precisamente más combustible para esos fuegos que están continuamente ardiendo por el país. Entonces yo creo que una estrategia de comunicación es una necesidad absoluta del gobierno de Gustavo Petro. En México están cambiando la narrativa mucho con las mañaneras de López Obrador, por ejemplo. Un ejercicio de comunicación continua y una cercanía del presidente, de su gabinete a los medios de comunicación, dando una imagen unificada, me parece esencial. ¿Tú qué opinas de eso? No, a mí me parece fundamental y no solamente eso, sino que son los medios alternativos los que dan la noticia directa sin ponerle todos estos envoltorios que hace la prensa oficial para tergiversar la noticia. A mí me cansa esa tergiversación de la noticia. Yo veo un noticiero y yo digo, ¿qué tanto será verdad? ¿Qué tanto será mentira? Yo no confío en los medios oficiales de comunicación para nada. No, pero tú te encuentras con personas mayores, por ejemplo, yo en mi familia tengo tías, abuelas que me dicen que yo solo entrevisto a ampones y comunistas. Claro, porque ellas han estado toda la vida oyendo Caracol y leyendo la revista Semana, y esa es la narrativa que tienen estas personas, ¿no? Qué pena. A ver, ha tenido que aparecer una generación que le explica a sus padres la historia, la verdadera historia. Estas versiones que dan a nivel internacional, hasta hace poco tiempo nuestras embajadas, nuestros consulados, las declaraciones de prensa de todo el cuerpo diplomático en la época de Duque, pues fueron los que, por una parte, determinaron las políticas de cooperación o las imágenes del país a nivel internacional. Y han tenido que ser los ciudadanos de pie que estaban avaleando, los chinos en los barrios, los líderes sociales, los indígenas, los afros, los que con sus teléfonos registraban las cosas, lanzaban los mensajes de alerta al mundo, y eso ha ocasionado un vuelco dentro del mismo país. O sea, yo creo que es casi irresponsable que el gobierno actual no sea capaz de implementar una estrategia alternativa a esos medios de comunicación hegemónicos, que son la verdadera guerra que se está librando en este momento, porque la guerra es por la narrativa. Fíjate lo que pasa con la reforma a la salud. No van a acabar con la salud, se acaban con las EPS. Todo lo contrario, van a acabar con los intermediadores que se están quedando con todo el dinero y no están prestando el servicio, porque entre menos servicio presten y más dinero cobren, pues más enriquecen. Y ahí están muchísimos políticos involucrados y hay un lobby gigantesco, pero esa narrativa, fíjate, gran parte de la población todavía está diciendo, uy, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin clínicas. Eso es un ejercicio absolutamente necesario hoy en día. ¿Qué vemos? Pues estos funcionarios como los ministros progresistas
intentando empezar ellos solos esas batallas por la nueva narrativa y explicarle a la gente, pero esa pedagogía yo creo que debería ser una cosa orquestada desde arriba, desde el gobierno. Tú tienes oportunidad de reunirte, por ejemplo, con el Ministerio de Comunicaciones o con los medios de comunicación de presidencia para poder articular estas políticas. Pues no creas que es fácil tener acceso a los ministerios desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque la memoria histórica yo no creo que el país le esté dando, ni siquiera el gobierno, le esté dando la relevancia que tiene que tener. Entonces, no estamos en la primera línea, digamos. Pero hay otra cosa que a mí me parece muy importante, es que la comunicación tiene que tener un componente de pedagogía fundamental. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. La asesoría de comunicación y la asesoría de pedagogía están completamente entrelazados. Si bien existen como dos lugares distintos, zapateros a tu zapato, si hay un diálogo permanente y uno de los eh, pues mecanismos que vamos a hacer para que funcione como diálogo es la escuela de la memoria, que ya después contaré detalles porque apenas estamos cocinando esa escuela de la memoria, que es exactamente eso, cómo comunicar pedagógicamente para entregar verdad y esclarecimiento de verdad y proceso de memoria histórica para una transformación cultural. Si la memoria histórica no se apoya solamente en un esclarecimiento de la verdad, no la logramos, Pablo, no lo logramos. Tenemos que llegar a la transformación cultural y esa transformación cultural está mediada por comunicación y pedagogía y también un componente que me parece que no ha sido lo suficientemente eh, eh, tratado o trabajado, que es lo psicosocial, porque internamente, no creas, el dolor es Mm. muchas veces nos paraliza y uno oye diferentes, ha sido muy interesante escuchar las diferentes maneras desde que yo tengo uso de razón, quienes toman la memoria histórica y la historia como un componente de lucha y como que es batería para una resistencia, y hay otros que eso también el Estado ha hecho mucho, de convertir esa palabra víctima, que me parece tan compleja, porque el hecho, cuando tú hablas de víctima, que tú eres una víctima, eso te aplancha, eso te desarma. En cambio, si tú eres un héroe de la resistencia, eso te impulsa, te da energías. Y eso no es digamos, tan por azar. Eso no es azaroso que la víctima, que se busque la palabra de víctima para desarmar a quienes vienen luchando por un país distinto y que son muchas veces asesinados exactamente por buscar un país distinto. Y No son asesinados en muchas asesinados, son ocasiones por héroes su fuerza asesinados, pública, ¿no? exacto, son héroes asesinados, son gente que busca el cambio, que son asesinados, no son víctimas, son resistentes. Y esa resistencia, a mí yo sí estoy muy firme en hacer visible la resistencia. María, yo me imagino que tú habrás encontrado grandes resistencias por parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía, para todos los cambios que tienes que hacer. Cuéntanos un poquito. Sí, la resistencia es porque además en la administración de Acevedo buscaron hacer convenios con la fuerza pública de tal manera que yo no comparto como el convenio como tal. Yo lo que les he pedido a todos los de la fuerza pública es que trabajemos en conjunto por la memoria histórica y que nos vayamos al origen de las responsabilidades de cada uno y de los aciertos, porque no podemos decir pues que todo ha sido equivocaciones, porque cuando uno se acerca a soldados que también son víctimas de la misma institución, Mm. pues son héroes que se han negado a cometer falsos positivos, que se han negado a servir a unas demandas y a unas órdenes de superiores que entienden que está en contra de sus compatriotas.
Con esas personas es las que nosotros hemos venido trabajando y de pedirle a la fuerza pública que abra sus archivos. Hay una, O hay, sea, hay una persona que me ha preguntado una, yo sé, es una pregunta difícil y comprometedora, pero que creo que en el fondo nos la hacemos todos. De alguna forma, con este primer presidente de izquierdas en Colombia, como que la gente ha recordado más la figura de Gaitán y Gaitán ha estado muy presente en toda esa campaña presidencial de Petro, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías tú que son las grandes diferencias ideológicas, ideológicas entre Gaitán y Petro? a ver, yo no creo que haya diferencias ideológicas, pero sí comportamentales. Eh, lo que te digo, entre más estudio a Gaitán, más admiro su coherencia. Era un hombre, eh, como decían, es una unidad en una serie. Gaitán era muy cercano no solamente al pueblo, sino creía en la composición de un equipo para poder sacar adelante las reformas. Por otra parte, Gaitán era un hombre que también entiendo que Petro lo es estudioso, pero estudioso también de la filosofía y la psicología de nuestro pueblo. Y entender la psicología del pueblo permite ayudar a la transformación. Es que hay que entender que el momento de Gaitán no es el mismo momento que en el que ha llegado el cambio liderado por Gustavo Petro, porque en la época de Gaitán se era o liberal o conservador. Y Gaitán decía que hay un quiste psicológico que es imposible la tercería. Recuérdate que Gaitán trató de avanzar con el movimiento gaitanista desde la Unión Izquierdista Revolucionaria. La Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, la UNIR, un partido que campesino eminentemente, obrero, sindicalista, eh, pero internamente entendieron que esto era imposible porque el pueblo era o liberal o conservador. Y ideológicamente no, era así era, y era un quiste, como lo llamaba él, un quiste psicológico. Entonces, por eso es que él entra al Partido Liberal, pero no para acomodarse al Partido Liberal. Es la gran diferencia. Él no busca alianzas con el Partido Liberal. Él lo que buscó y logró era transformar al Partido Liberal en el partido del pueblo. Eso es muy importante. Él no buscó alianzas para nada. Él buscó era transformar al Partido Liberal para que el pueblo llegara al poder. Esta democracia directa con la cual Gaitán fue tan absolutamente categórico cuando hablaba de la restauración moral y democrática de la República. La democracia era no seguir trabajando con esta democracia representativa que tú votas por alguien, le entregas un cheque en blanco, como dice Gloria Gaitán, y después hacen con nosotros lo que se les da la gana. Eso es muy Sí, mira a Claudia López, por ejemplo. exacto. Oye, No hay tantos, o pero sea, nombres infinitos. no, no, sí, mira, sí, hay ejemplos por todas partes, pero una cosa que yo creo que también, no sé si es diferencia o no, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Pero a ver, si nos vamos al primer gran debate de Gaitán sobre la masacre de las bananeras, no se enfrenta a él a la masacre que hace bueno, que hace el gobierno colombiano para defender los intereses de la United Fruit Company, que ni siquiera pagaba impuestos ni nada, estaba ahí en el territorio explotando el banano y exportando, cosa que hizo por toda Latinoamérica y hizo masacres por todas partes. Pero Gaitán hace ese primer gran debate, brillante debate histórico, y se enfrenta al imperio. Gaitán era antiimperialista. Petro no se puede dar el lujo de ser antiimperialista. ¿No Por eso crees te que eso digo, es una diferencia? pero no, es que yo creo que sí hay que entender que son momentos distintos, muy distintos.
Porque bueno, y hay otra cosa que en ese momento de Gaitán, que el debate de las bananeras, que además es increíble porque hubo un apoyo de lo que fue, de lo que era Gabriel Turbay en su momento, que después Gabriel Turbay, porque tenía una ambición enorme de ser presidente de la República, entonces se alía con el oficialismo, que es como la única manera que él veía para llegar a la presidencia, ¿no? Esas alianzas son las que son muy, yo lo considero que son las alianzas lo que diferencian tanto a Gaitán y a Petro, que son alianzas muy peligrosas porque son negociaciones en las cuales tú no puedes traicionar, pero que te toca, que él consideró que había que armarlas para llegar al poder. Quizás le tocó así para poder, de todas maneras, empezar un cambio. Pero espera, ¿tú crees que Gaitán hoy en día, si fuera Petro, no habría hecho las alianzas que ha hecho Petro? No creo, no, no las hubiera hecho. Tu madre dice que a Gaitán lo mataron las oligarquías liberales y conservadoras, eso está claro, con ayuda de la CIA. La CIA, yo creo que los americanos, la CIA, las corporaciones militares norteamericanas controlan nuestro país. Estamos entregados desde hace mucho tiempo gracias a los tratados de libre comercio, a su economía, a las fluctuaciones y a todo lo que ellos quieran hacer. Somos hasta miembro, no sé qué, de la OTAN, o sea, una cantidad de cosas absurdas. Pero yo he visto, por ejemplo, en estos días unos visos de antiimperialismo importantes por parte de Petro cuando se levanta en Davos a pedir que por qué no cambiamos ayudas por lucha contra el cambio climático, ¿no? O por cuando le dicen no voy a mandar armas rusas a Ucrania, prefiero que se pudran aquí. O sea, están levantando la voz y Francia también dentro del marco en el que pueden hacerlo, porque es que recordemos que tenemos 9 bases norteamericanas en territorio nacional, ¿no? No, yo sí creo que Petro está haciendo, es el representante del cambio, eso sí, no me cabe la menor duda, y que quiere un país más democrático. Yo sí creo que Petro cree en la restauración moral y democrática de la República, no necesariamente la de Gaitán, pero sí de la restauración moral y democrática de la República. Por eso le apuesto al cambio con toda, Pablo, y le busco que la memoria histórica tenga un papel fundamental, porque es que aquí el presidente se está enfrentando a unos enemigos estructurales, y no solamente de los enemigos estructurales que hablamos del país político, sino internos que hacen que también lo empujan. Los asesores también lo mueven a uno a veces por ríos donde uno puede naufragar, que es Mm. muy delicado. Y yo me levanto cuando estoy como en esta realpolitik que estoy enfrentada en este momento, yo pienso en él y digo, uy, no, de verdad, como dicen los franceses, me le quito el sombrero, me le quito el Sí, sombrero, tenaz, porque tenaz. yo estoy hasta, o sea, no duermo y te lo digo literal, pensando cómo es que yo no entiendo a quienes están buscando algo frente a la memoria histórica que no le veo ninguna razón. Y por eso, y te quiero acotar algo que me parece muy importante, yo considero que parte de las maneras de blindar la memoria histórica es que se le dé la importancia que tiene la memoria histórica, que se fortalezca el Centro Nacional de Memoria Histórica y que además se fortalezca la participación de la mayor cantidad de organizaciones y víctimas, ya sabes lo que opino de la palabra víctima, de las resistencias del país, porque en este momento el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 70% está liderado por el gobierno y el 30% por las mismas organizaciones. Mm. Entonces, estas mismas organizaciones no permiten que haya movimiento. Hay otras tantas organizaciones que piensan distinto, y el hecho que seamos muchos, pues permite que la memoria histórica sea mucho más nutrida. María, yo creo que podría estar horas y horas y horas hablando contigo. Yo creo que vamos a tener que hacer más de un programa. Cuenta con este medio alternativo. Gracias.
También hay que decir que hay muchas clases de medios alternativos. Hay medios alternativos que se han vuelto pues de entretenimiento, porque se han vuelto la forma de vivir de las personas que lo hacen. Otros están al servicio del Estado también o de los intereses concretos de algún político porque reciben financiación de ellos. Hay también que filtrar mucho entre los medios alternativos, ¿no? Y hay mucho medio tibio, progresista, hay de todo, pero yo creo que si algo que diferencia un medio es el que sea pedagógico y yo creo que la pedagogía en este momento pues es una prioridad de este gobierno y una necesidad si quiere sobrevivir. Todas estas llamados que hace Petro el otro día desde la Casa de Nariño oiga, si los defraudamos, pásennos por encima. Claro, presidente, le vamos a pasar por encima si nos defrauda y a los pocos días sale el escándalo de su hijo y el hombre dice que lo investiguen y si piensa que se va a hacer millonario, mi hijo está muy equivocado. Claro que sí, él mismo es el que está demandando que haya un apoyo social, que haya esa resistencia. Él viene de esa resistencia, él tiene un pasado en la izquierda, en la guerrilla, y tiene una historia grandísima de lucha contra la corrupción, contra el paramilitarismo. No podemos defraudarlo. Y aquí es donde yo creo que la reflexión tiene que ser muy clara. No ganamos las legislativas. Petro está gobernando con un gobierno de coalición, luchando contra maquinarias, contra ese país político. ¿Tú crees que si Gaitán estuviera hoy en día en esta situación, correría la misma suerte de Petro? No, yo lo que pasa es que por eso me parece tan importante lo que me encomendó el presidente, es que me vaya hasta el origen, es que el hecho que hayan asesinado a Gaitán, asesinaron la posibilidad de hacer política distinta. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Gaitán? Si no hubieran matado a Gaitán, esta política a la cual se está enfrentando el presidente Gustavo Petro desde que ha manifestado su resistencia de Sardino, hubiera sido muy distinta. Es que de verdad, Pablo, No, el país sería, seguramente ni siquiera no habría existido guerrillas no si no habría hubiesen guerrilla, asesinado, ¿no? Para nada. si no No hubiesen existirían asesinado a las Gaitán. guerrillas Claro, y por ende el narcotráfico tampoco hubiera tenido cabida porque el narcotráfico también ha sido no habría habido absoluto. Frente Nacional. No había, no, para nada el Frente Nacional no hubiera existido, no hubieran existido tantos hechos que han contaminado cada vez más la posibilidad del cambio. Entonces Petro se enfrenta a un país que, si bien es cierto, Gaitán también estaba haciendo con una enorme resistencia frente al cambio, a Petro se le acumularon 75, si no 80 años de una problemática que dejamos crecer. Es un tumor que se dejó crecer y él lo que está lidiando es con un tumor gigantesco en este país. Entonces son momentos distintos y por eso me parece que no son comparables. Hay formas, la forma yo sí creo que inclusive nos equivocamos a diario y sobre todo como funcionarios públicos, uno se equivoca mucho, pero a mí me parece muy importante disculparse y enmendar la equivocación. Y eso es una recomendación que yo le haría al señor presidente, a quien admiro y respeto profundamente. Y Que yo a la sea gente que nos está capaz, oyendo le recomendaría que para el 2026 el objetivo debería ser 55-86. O sea, 55 senadores, 86 congresistas, porque si no, el presidente que toque, si es un presidente progresista, va a estar nuevamente maniatado, porque eso es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos a Petro, que muchos lo ven como la reencarnación de Gaitán, como esa esperanza, pero lo tenemos maniatado porque tenemos unas minorías para gobernar y tenemos que hacer pacto hasta con el diablo. Son 80 años de complejidad agregados, más de 50 grupos armados en Colombia funcionando, guerrilla, paramilitares, BACRIM, por todo el territorio, en 30, cientos de municipios. ¿Eh? 30 partidos y 30 partidos. Sí, no, una Acuérdate, locura, una locura. Y además le entregan un país quebrado, con un déficit fiscal multimillonario, en pleno conflicto, y en 6 meses le piden resultados. y hay otra cosa que me parece también importante y es que todas las luchas de
presidente son unas luchas que corresponden, te repito, a la restauración moral y democrática de la República, pero con una restauración moral aún más grave y una democracia aún más maltratada, que por más que tengamos una constitución del 91 y Gaitán tenía que acudir a a la del 86, que Gaitán desde el principio decía, para la transformación cultural lo que se requiere también es la transformación de la constitución del 86. Pero fíjate que se logró en el 91 y seguimos en las mismas. Pues no, yo sí creo que han habido transformaciones fundamentales, pero de todas maneras el país al cual el presidente Gustavo Petro se enfrenta es un país absolutamente dividido y muy malsano en muchos sectores que buscan, siguen insistiendo en sus intereses personales en detrimento de un país distinto. Entonces, por eso la frase, nuevamente la repito, de J. Mario Arbeláez, para cambiar hay que cambiar las formas de cambiar, yo creo que es fundamental. Y lo que quiero, esto ya es como una cuña. Este 9 de abril, acuérdate que la ley 1448, esto fue una lucha muy grande para que fuera el 9 de abril el día consagrado a conmemorar todas las luchas, todas las resistencias, pero que como era la ley de víctimas, pues la pusieron conmemorar el día a las víctimas, es este Ujú. 9 de abril. Y no solamente para conmemorar la resistencia de Gaitán y los gaitanistas, sino todas las resistencias que vinieron después y que se han acumulado en el tiempo. Nosotros el 9 de abril vamos a hacer unos eventos en distintos lugares del país, pero sobre todo estamos llamando a la gente a que vaya al exploratorio, a la casa de Jorge Eliezer Gaitán, donde germina ahí la resistencia de todo lo que estamos viviendo hoy para el cambio. Entonces, de verdad, invito a todos los que nos están oyendo hoy, que te siguen, Pablo, porque vuelvo a decir que tus programas son extraordinarios, que no me pierdo ninguno además, no me pierdo ninguno. Gracias por mandármelos y hacer parte de ese grupo de Solo División, porque no me lo pierdo para nada. Aprendo mucho con los programas, con las personas a quien entrevistas. Y entonces, este 9 de abril, los que están escuchando, los invito a que vayan a la casa de Jorge Eliezer Gaitán, que ha sido abandonada desde que llegó Uribe al poder y todavía no hemos logrado que vuelva a tener la vida y que el exploratorio se convierta en el locus de la democracia directa que tanto necesitamos. No podemos hacerlo. Gaitán lo ha luchado y sobre todo Gloria Gaitán lo ha luchado en solitario y lo que se necesita es que seamos todo un solo coro de exigencias. ¿Y qué te Entonces, parece si este 9 de abril ponemos en el canal el documental que hicimos tú y yo y tu madre de genial, Gaitán, muchas ¿no? Para gracias. que la gente lo vuelva a ver. Ahí los tienen en el canal, lo pueden ver ya los que quieren adelantarse. Este es un documental que yo creo que les puede enseñar muchísimo sobre la grandeza de Jorge Luis Gaitán, pero sobre todo sobre lo visionario, lo impresionantemente visionario que fue. Todos esos paralelismos con nuestra historia actual nos van a ayudar a entender un poquito el país que somos. Y también quiero agradecerte a ti, María, pues porque tu lucha ha sido incansable y de alguna forma has tenido una pequeña recompensa con esta posibilidad que te dan, aunque sea tan difícil, de estar frente al Centro Nacional de Memoria Histórica, pero sobre todo te agradezco porque sé que nos vas a ayudar a encontrar quién dio la orden. Pero no puedo sola. Por eso invito a que nos rodeen cada vez más. Y además, Gaitán también decía una frase, y yo repito mucho a Gaitán porque realmente es mi mentor, digamos, es mi luz y mi guía. Él decía, lo imposible no es sino lo difícil, visto por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza. Yo tengo mucha fe en este pueblo y mucha esperanza en el cambio. Por eso no me es imposible el cargo en que estoy, por más que haya dificultades, me levanto como nunca, muy emocionada para poder seguir avanzando
para que la memoria histórica en el país contribuya al esclarecimiento de la verdad y logremos juntos una transformación cultural que nos permita, Pablo, mirarnos a los ojos, conversar desarmados, porque es que conversamos con una agresividad que no nos permite dialogar, sino ofender. Y esas ofensas no nos hacen unidos, sino nos mantienen en esa desunión que ha sido el propósito fundamental del país político para poder seguir repartiéndose este país como se le da la gana. Nos vamos a quedar con el deber de empujar entre todos para que el museo del Centro de Memoria Histórica no haga parte del Ministerio de Educación, para que no sea un presidente el que diga qué es lo que tiene que haber en ese museo. Ese museo tiene que ser independiente, porque la verdadera historia tiene que ser contada desde todas las orillas, eso tiene que ser de forma independiente. Muchísimas gracias, María, y hasta siempre. Hasta siempre. Te abrazo mucho. Saludos a tu madre. Así le diré. Claro que sí. Tenemos pendiente otra entrevista porque nos va a contar la historia de Allende. Ah, bueno, eso es Muy otro tema. bien. Te Hasta abrazo. luego. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.